¿Cómo están, estimados y estimadas? Hoy hablaremos de la fisiopatología del shock y nombraremos algunos tipos de shock y analizaremos su etiopatogenia. Soy el profesor Miguel Ángel Veloso Latorre. ¿Cuándo un paciente está en shock? Como principio práctico, en todo paciente hipotenso cuya presión sistólica sea menor a 90 milímetros de mercurio, debe sospecharse que está en shock hasta que no se demuestre lo contrario. Buscar signos de hipoperfusión en este paciente, como la piel fría y sudorosa, oliguria y taquipnea, entre otros. Factores determinantes de la presión arterial. Para entender un poquito lo que implica el shock en general, como baja de la presión arterial, debemos entender cómo se regula en forma normal la presión arterial, recordando algunos conceptos de fisiología cardíaca. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, tenemos que ver acá la fórmula en la cual nos dice, ¿no es cierto?, que la presión arterial depende en forma directamente proporcional al gasto cardíaco y a la resistencia vascular sistémica. El gasto cardíaco, por su parte, depende de dos variables, forma directa, de la frecuencia cardíaca y del volumen expulsivo sistólico, el cual a su vez depende de tres variables importantes. Una es la contractilidad del corazón, otra es la precarga del corazón, que depende a su vez de la volemia, depende del retorno venoso. Y otro parámetro que depende del volumen expulsivo sistólico es de la poscarga, es decir, de la resistencia que se opone al vaciamiento del corazón. Por tanto, estas tres variables van a incidir en el volumen expulsivo, ¿no es cierto?, sistólico, que a su vez tiene relación directa con el gasto cardíaco y la presión arterial. Por otra parte, tenemos la frecuencia cardíaca, que depende del automatismo del corazón, es decir, depende del sistema eléctrico del corazón que esté indemne, es decir, de sus dos marcapasos principales y de sus diferentes componentes, para mantener coordinado el funcionamiento del corazón derecho con el izquierdo y para mantener su relación y comunicación con el sistema nervioso autónomo, que de acuerdo a su aferencia, ¿no es cierto?, tiene dos ramas principales, ¿no es cierto?, desde el punto de vista funcional. Uno es el sistema simpático, que va a acelerar al corazón, va a aumentar la frecuencia cardíaca al simpático, produciendo cronotropismo positivo. Y por otra parte, va a aumentar la fuerza de contracción del corazón, aumentando el volumen expulsivo, aumentando el gasto cardíaco y aumentando la presión arterial, lo que se llama inotropismo positivo. ¿Ok? Y como vimos anteriormente, la resistencia vascular periférica va a depender del diámetro del vaso. Entre más pequeño es el diámetro, el radio del vaso sanguíneo a nivel periférico, mayor va a ser la resistencia vascular sistémica, que a su vez depende de factores locales de autorregulación, depende de factores humorales a nivel sistémico, depende de factores neuronales, ¿no es cierto?, que regulan y, ¿no es cierto?, adecúan su irrigación de acuerdo a las demandas locales y de acuerdo a lo que sucede dentro del cuerpo. Para esta manera mantener la homeostasis, de tal forma que es importante entender la presión arterial como en su justa medida. Su baja significa, en último término, menor perfusión, menor oxigenación, menor oxígeno, menor ATP, menos energía para el cuerpo, en un estrés metabólico que finalmente, si no se corrige, va a llevar a un estado irreversible y la muerte del paciente. Por lo tanto, como concepto, siempre el shock es de cuidado y de preocupación, porque le puede costar la vida al paciente. Tipos fisiopatológicos de shock. Tenemos por una parte los shock hipovolémicos debido a hemorragia y otra clasificación debido a no eventos hemorrágicos. Por otra parte tenemos los shock que se denominan distributivos, en los cuales tenemos el shock séptico, el shock anafiláctico y el shock neurogénico. Y por otra parte tenemos otros dos tipos de shock, el shock obstructivo, ¿no es cierto?, y el shock cardiogénico, es decir, que están relacionados con la bomba cardíaca. El shock hipovolémico es el shock más común en población pediátrica y adultos. La causa del shock hipovolémico con mayor número de muertes es sin duda los cuadros de diarrea aguda en población pediátrica.
sobre todo en los lactantes, debido a rotavirus y otras bacterias enterotóxicas, ¿no es cierto?, que alteran la regulación del funcionamiento del intestino. Choque hipovolémico resulta de la disminución finalmente del punto de vista funcional cardíaco, disminuyendo la precarga, disminuyendo el retorno venoso, ¿ya? De tal forma que esta disminución en la precarga es uno de los determinantes del volumen de eyección, como vimos anteriormente, de tal forma que va a disminuir el gasto cardíaco, va a disminuir la presión arterial en último término. Por lo tanto, la disminución de la precarga está relacionada íntimamente a la hipovolemia. ¿De acuerdo? Tipos de choque hipovolémico. El choque hipovolémico puede ser adicionalmente dividido en dos grandes categorías basadas en su etiología por pérdida de volumen, ¿no es cierto?, o por hemorragia. En este caso hablaremos del choque hipovolémico por pérdida de líquido. Las causas más frecuentes, la etiología más frecuente son indudablemente las diarreas agudas, los vómitos profusos, golpes de calor, diuresia osmótica, como vemos en el paciente diabético descompensado, ¿no es cierto?, quemaduras, grandes quemados, insuficiencia de la glándula suprarrenal. Además, situaciones que provocan tercer espacio, es decir, edema en el espacio intercelular, debido a aumento de la permeabilidad capilar, ¿no es cierto? Este tercer espacio es una causa común de hipovolemia en pacientes con septicemia, en pacientes con inflamación sistémica de cualquier etiología, en pacientes con pancreatitis o en pacientes con peritonitis. El choque hemorrágico. El trauma mayor es la causa más común del choque hemorrágico. Otras causas menos comunes incluyen sangramiento gastrointestinal, sangramiento postquirúrgico después de una crisis de sickle cell anemia, es decir, anemia por secuestro a nivel esplénico. Choque hipovolémico. Aquí estamos viendo un cuadro en el cual vemos los grados, ¿no es cierto?, de compromiso que puede tener un paciente con un shock hipovolémico. De tal forma que vemos que se divide en 4 grandes categorías: clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Aquí en el ejemplo estamos hablando de pérdida estimada de sangre en un hombre de 70 kilos aproximadamente. Entonces tenemos una serie de parámetros. En primer lugar tenemos la pérdida de sangre en ml. Fíjense que en la clase 1 pierde menos de 750 ml de sangre. En la clase 2 tiene una pérdida entre 750 y 1500 ml de sangre. En la clase 3 entre 1500 ml y 2000 ml. En la clase 4 mayor a 2000 ml. Pérdida de sangre en porcentaje. Vemos que en la clase 1 presenta una pérdida en porcentaje de sangre menor al 15%. En la clase 2 entre un 15 a 30%. En la clase 3 entre un 30 a 40%. Y en la clase 4 mayor al 40% de pérdida de sangre. Con respecto al pulso arterial, con respecto a la frecuencia cardíaca, en la clase 1 se mantiene con menos de 100 latidos por minuto. En la clase 2 ya empieza a haber movimiento, aumentan los latidos cardíacos por sobre 100, en la clase 3 aún más a 120, y en la clase 4, que es la clase más dramática, ¿no es cierto?, más severa, más extrema, de mayor compromiso, los latidos cardíacos van a estar sobre los 140 latidos por minuto. Por tanto, un estado de máximo estrés metabólico. Presión arterial, normal en clase 1, normal en clase 2, en clase 3 y clase 4 va a estar disminuida. Presión de pulso, normal en clase 1, disminuida en clase 2, disminuida en clase 3 y disminuida en clase 4, que es la más severa. Frecuencia respiratoria. En la clase 1 va a fluctuar entre 14 a 20 respiraciones por minuto. En la clase 2 entre 20 a 30 respiraciones por minuto. En la clase 3 entre 30 a 40 respiraciones por minuto. Y en la clase 4 mayor a 35 respiraciones por minuto. Diuresis, que está medido en ml hora. En clase 1 mayor a 30. Clase 2 entre 20 y 30. Clase 3
ya va en caída libre, ¿no es cierto?, entre 5 a 15, y clase 4 entra en oliguria, anuria, francamente. Está a conciencia el paciente. En clase 1, levemente ansioso. En la clase 2, moderadamente ansioso. Clase 3, está el paciente ansioso, está confuso. En la clase 4, el mayor compromiso de conciencia desde el punto de vista cuantitativo del paciente, más confuso y letárgico, por supuesto, con mayor compromiso de conciencia por falta de oxigenación, de oxígeno nutriente, producto del choque hipovolémico. Shock distributivo. El shock distributivo resulta de una disminución en la resistencia vascular sistémica, con distribución anormal, disminuida y irregular del flujo sanguíneo dentro de la microcirculación, provocando inadecuada perfusión de los tejidos. ¿Ok? Que es muy importante entender que ocurre a nivel periférico. Incluye el shock distributivo al shock anafiláctico, al shock neurogénico y al shock séptico. El shock anafiláctico es consecuencia de una reacción alérgica exagerada ante un antígeno. Estos pueden ser antibióticos, anestésicos locales, medios de contraste iodados, antiinflamatorios no esteroidales, hemoderivados, venenos de animales, algunas hormonas como la insulina, la CTH y la vasopresina, dextrano, analgésicos narcóticos, protramina, hierro parenteral, heparina y determinados alimentos como los huevos, legumbres, chocolate, etc., que producen reacciones alérgicas en la población. Proceso previo de sensibilización que es importante en este tipo de shock para explicar su etiopatogenia. Generalmente, para que se produzca esta reacción anafiláctica, es necesario previamente una exposición a un antígeno que vaya a inducir una producción previa de inmunoglobulina E, las cuales se fijan a la superficie de los polimorfos nucleares basófilos circulantes y a los mastocitos tisulares del tracto gastrointestinal, respiratorio y piel, entre otros. De tal forma que en la exposición previa, ¿no es cierto?, de sensibilización y ante un nuevo evento, una nueva exposición al mismo antígeno, se va a repetir, ¿no es cierto?, esta cascada de secuencial de estimulación. Se une los anticuerpos IgG que están previamente sensibilizados contra basófilos de la sangre y mastocitos tisulares, de tal forma que van a provocar una liberación secuencial de mediadores de la inflamación, como la histamina, factores activadores plaquetarios, componentes de la coagulación sanguínea, factores de complemento, metabolitos del ácido araquidónico y productos de las vías de la lipoxigenada, todo lo cual va a perpetuar esta vasodilatación a nivel periférico. Estos mediadores van a provocar alteración de la permeabilidad capilar sistémica y pulmonar, y como consecuencia se forma un edema sistémico y un edema pulmonar. Van a provocar además vasodilatación arteriolar generalizada, lo cual va a provocar hipotensión arterial, provocando casos severos y avanzados, ¿no es cierto?, isquemia miocárdica. Por lo tanto, dentro de la fisiopatología del choque anafiláctico o alérgico, la hipotensión se va a explicar por la disminución de la precarga debido a la hipovolemia, más la vasodilatación periférica, más la disminución de la poscarga por disminución de la resistencia vascular sistémica y por la disfunción miocárdica por o debido a la isquemia. ¿Ok? Shock neurogénico. Este tipo de shock puede ser producido por lesión anatómica del sistema nervioso simpático a nivel o superior a torácica 6, ¿no es cierto?, lo cual provoca una disfunción del mismo por estas lesiones neurológicas. Por otra parte, otro mecanismo por el cual se puede alterar y producir el shock neurogénico
es una disfunción provocada por fármacos, bloqueo farmacológico del sistema simpático. Como concepto previo, las neuronas simpáticas de la médula toracolumbar reciben estímulos del tronco cerebral para mantener los reflejos cardiocelerador, que es importante, y vasoconstrictor. ¿Ok? En esta imagen vemos lo que hace el sistema simpático por una parte y el sistema parasimpático por otra. Fíjense que el sistema simpático a nivel cardiorrespiratorio lo acelera, ¿no es cierto? Recuerden que corazón y pulmón trabajan de la mano y su trabajo lo ponen a disposición del resto del organismo, ¿de acuerdo? En cambio, a nivel de territorio esplánico está inhibida su función. Por otra parte, el sistema parasimpático activa el territorio esplánico, estómago, el tubo digestivo, páncreas, intestino, glándulas salivales, lacrimales, etc. Produce miosis de la pupila, etc. Sin embargo, a nivel cardiovascular disminuye su acción. ¿Ok? Por lo tanto, los estímulos provenientes del tronco cerebral atraviesan la médula cervical y torácica alta antes de abandonar el sistema nervioso central, por lo que cualquier lesión medular o un bloqueo farmacológico por arriba de T6 puede bloquear estos reflejos. ¿Cuál reflejo? El reflejo cardioacelerador y el reflejo vasoconstrictor, lo cual va a provocar hipotensión severa por vasoplegia, es decir, por pérdida del tono vascular, descenso de la precarga por disminución del retorno venoso, más bradicardia que acentúa la hipotensión arterial. Por lo tanto, el patrón hemodinámico del shock neurogénico es una disminución del gasto cardíaco, el cual va a estar bajo, ¿no es cierto? Una disminución de la precarga, que va a presentar una presión venosa central baja, una disminución de la resistencia vascular sistémica. Todo esto es el patrón, ¿no es cierto?, hemodinámico del shock neurogénico. Causas del shock neurogénico. Las causas de este tipo de shock son variadas, entre las cuales están la anestesia general profunda, que deprime el centro vasomotor, la anestesia raquídea, especialmente cuando se extiende a toda la médula espinal, bloqueando la raíz nerviosa simpática, la disautonomía del sistema nervioso autónomo, neuropatías periféricas, entre otras. Ahora vamos a hablar brevemente del shock séptico. Las manifestaciones clínicas del shock séptico son las consecuencias de la respuesta inflamatoria sistémica del organismo al o a los gérmenes infectantes causales de la infección que llevó al estado del shock séptico. Por lo tanto, el shock séptico está relacionado con la etiología infecciosa. Esta respuesta inflamatoria se inicia con la activación de las células endoteliales, la migración de los monocitos y leucocitos polimorfonucleares, la citoquina como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, alfa, que a su vez activan el sistema de complemento y la cascada de la coagulación. Características hemodinámicas del shock séptico. Por una parte, el shock séptico tiene un perfil hiperdinámico que se pone en evidencia cuando se corrige la hipovolemia, que frecuentemente lo acompaña. Esta hiperdinamia séptica se debe a la vasodilatación marcada tanto en la macro como en la microcirculación. La vasodilatación del lecho arterial tiene un papel central en la falla circulatoria en el shock séptico y es el responsable del descenso de la resistencia vascular sistémica y de la presión arterial media. Esta vasodilatación arterial no responde a vasoconstrictores y es la causa de fallecimiento de un subgrupo de pacientes con shock séptico. Otros factores que contribuyen a la hipotensión en el shock séptico: la disminución del retorno venoso por la venodilatación e hipovolemia, y a su vez es debido al aumento de la permeabilidad de la barrera endotelial, de tal forma que hay evidencia que el óxido nítrico, que está muy aumentado en el shock séptico, está relacionado con esta dilatación arterial y venosa, causando una vasoplegia resistente
a los vasoconstrictores endógenos y exógenos. Función cardíaca en el shock séptico. En el shock séptico existe una depresión de la función del miocardio y hay datos que hacen suponer que la dilatación del ventrículo izquierdo sería un factor compensador para mantener un volumen de eyección adecuado. Sin embargo, a pesar de que la función ventricular está alterada del inicio, la mayoría de los pacientes con shock séptico mantienen un índice cardíaco normal o elevado hasta fase avanzada del cuadro. Las tres causas de la falla de la microcirculación son la vasodilatación, por una parte, por otra parte tenemos la lesión endotelial y finalmente tenemos la microembolización. La vasodilatación es causada por la pérdida del tono vascular, lo cual impide la autorregulación del flujo sanguíneo a nivel tisular y la consiguiente distribución de la sangre a los diferentes órganos. La lesión endotelial se produce, ¿no es cierto?, un aumento, en este caso, de la permeabilidad capilar y la salida o esta pasación de proteína desde el intravascular al espacio intersticial, por lo que se altera el gradiente oncótico tisular, favoreciendo la formación de edema. El edema aumenta la distancia entre los glóbulos rojos y las células, disminuyendo el consumo de oxígeno de las células. La microembolización dentro de la etiopatogenia de este shock. La lesión endotelial, por su parte, condiciona la activación de la coagulación y provoca la formación de microtrombo, favoreciendo el agregado de leucocitos intracapilares. Todas estas alteraciones de la microcirculación explican la presencia de zona hiperperfundida y otra zona hipoperfundida, donde se produce acidosis láctica en un mismo tejido. Shock cardiogénico resulta de una falla de la bomba cardíaca propiamente tal. Se manifiesta fisiológicamente como una disminución de la función sistólica y un débito cardíaco disminuido. Es común encontrarlo, por ejemplo, en el infarto agudo del miocardio. Causas del shock cardiogénico. La primera ya nombramos, la más importante es, desde el punto de vista epidemiológico, es el infarto agudo del miocardio. Tenemos las arritmias, como la fibrilación auricular, como la fibrilación ventricular, como la taquicardia ventricular, como el bloqueo atrioventricular grado 3. Alteraciones mecánicas como las valvulopatías, rupturas de los músculos papilares o de las cuerdas tendíneas, contusión miocárdica. Tratamiento de urgencia en el tipo paciente con shock cardiogénico, por supuesto atendiendo a su etiología de base. Tratamiento de shock cardiogénico por infarto. Medida específica, iniciar inmediatamente la trombolisis, es decir, iniciar la permeabilidad de las coronarias lo antes posible. Y para ello se puede usar angioplastía con stent, ¿no es cierto?, que se ponen en la zona obstruida. Balón de contrapulsación para compensar a estos pacientes. Un catéter de Chouin-Gane o catéter de flotación pulmonar. Por lo tanto, lo más importante es que lo antes posible, bajo cualquier técnica, ¿no es cierto?, o tratamiento, se revascularice lo antes posible el corazón. Es decir, se dejen permeables las coronarias para mejorar el funcionamiento y pronóstico del infarto agudo del miocardio. Aquí vemos un balón de contrapulsación aórtica como ayuda en este tipo de patología a potenciar el trabajo del corazón, a ayudarlo. Fíjense que en sístole el balón de contrapulsación aórtica está desinflado y cuando está en diástole se insufla el balón, se dilata para impedir ¿no es cierto?, el flujo hacia la periferia y que aumente el flujo hacia el corazón. ¿Ok? Shock obstructivo por taponamiento cardíaco, por ejemplo.
acumulación de líquido pericárdico a baja presión entre las dos hojas del pericardio. Agudo, que puede deberse por ruptura de la aorta, por algún trauma, por invasión tumoral, etc. Lo cual se va acompañado de hipotensión severa, disnea, de presiones venosas centrales elevadas, de ruidos cardíacos que se van apagando. Su agudo por neoplasia, síndrome urémico o por una etiología idiopática que no sabemos por qué se produce, los cuales, como es su agudo, puede presentarse asintomático o presentar disnea, dolor torácico, edema periférico, fatiga en menor cuantía. Por lo tanto, en este shock obstructivo hay compresión, como dice acá, cardíaca, debido a la acumulación de fluido dentro del pericardio. Se fija acá tenemos la hoja parietal del pericardio y la hoja visceral. Entre medio tenemos esta acumulación de fluido que impiden que el corazón en diástole se dilate o se llene de sangre, de tal forma que va produciendo una especie de constricción, va limitando la expansión cada vez más del corazón en forma lenta, progresiva, que finalmente van a llevar a un paro cardíaco, si no resolvemos lo antes posible el cuadro etiológico. ¿Cómo lo vamos a ver? Porque los signos vitales se van a ir apagando, van a ir disminuyendo. ¿Ok? Taponamiento cardíaco. Aquí tenemos la famosa triada de Beck, que es un aumento de la presión venosa central, una baja de la tensión arterial y baja de los ruidos cardíacos. De tal forma que aquí aparece el pulso arterial paradójico, más de 10 milímetros de mercurio en la inspiración. Se puede presentar ingurgitación yugular, lo cual se va a expresar a través del aumento de la presión venosa central, entre otras cosas. Signo de Kussmaul, aumento de la ingurgitación yugular en la inspiración o aumento de la presión venosa central en la inspiración espontánea. Ok, muchísimas gracias por su atención.